coanfitrión por si llega a entrar otro más, así. Profe, yo no tengo drama. Dale, dale Luisina, dale. Se me fuiste. Sigue entrando gente. Luisina, coanfitrión. Ah, no. Metí otro. ¿Dónde estás, Luisina? Acá estás. Coanfitrión. Ah. Ahí estás. Bueno, Luisina, haceme el favor, cuando vayan entrando otros chicos, lo vas admitiendo. Ahora esperamos un ratín hasta que entren todos. Muy bien. Sigue entrando gente. Un ratito más, por favor, aguántenme. Bueno. Vamos a volver al ejemplo de la multiherramienta para explicar los genes. A ver. Supónganse que esto es un ADN. Es un ADN. Bien, perfecto. Entonces, todos estos son los genes variables. Y aquí tengo el gen constante. ¿Estamos? Bien, entonces, en un momento determinado de nuestra vida embrionaria, dijimos, bueno, a ver, voy a seleccionar este gen que está acá, este gen que está acá, este gen. Bien, voy a seleccionar este gen de acá y lo voy a pegar acá. Entonces, vuelo todo esto, tenía que haber elegido uno de la punta, que era más fácil. Vuelo todo esto, que está acá en el medio. Me arrepentí, cambiamos de gen. Usamos este gen. Bien, entonces, yo hago un reordenamiento de genes, hago un splicing, saco entonces todo esto, hago desaparecer, y como desaparece eso, se me pega el gen que yo elegí, y cuando se pasa a la cadena de ARN, ya se me forma esta proteína. ¿Estamos? ¿Se entendió esta homología? Sí, profe. Entonces, es nada más ni nada menos que eso, no es otra cosa. No se hagan el bocho, no se hagan la cabeza. Es esto, tal cual. Se elige entonces un gen, primero se hace un rearreglo, acá no tengo un intermediario, que podría haber puesto esto, estuve medio tongui. Hacemos el rearreglo entre este gen, V, hacemos el rearreglo BJ, con el gen unión, hacemos el rearreglo.
Y después, en los genes de cadena liviana, a el gen constante. Esto, entonces, así pasa al ARN, se sacan las secuencias que no son activas, los intrones, y posteriormente, entonces eso va al citoplasma y se genera la cadena liviana con esta estructura. Yo voy a reconocer a este antígeno. De acá en más, puede haber modificaciones, como ya vamos a ver. Puede haber modificaciones, de hecho, hay modificaciones, pero el gen está seleccionado. Una vez que nacimos, hay una mutación somática cuando se produce el reconocimiento antigénico. Hay otra mutación más, se modifica esta zona, se modifica este gen, pero como para hacérselas fácil, la célula se compromete a reconocer con esta estructura a un antígeno. Punto. ¿Queda claro eso? Entonces, cuando hablamos de cadena liviana, la cadena pesada, esta estructura, este gen, es mu. Al lado de este gen, y me quedé sin otro ejemplo, tengo el gen delta. Entonces, como yo hice el rearreglo, hago inmunoglobulina M, inmunoglobulina D. Esto va a parar a la membrana del linfocito B cuando ya está maduro. Entonces, tengo a la inmunoglobulina con sus marcadores de superficie, tengo la inmunoglobulina con sus marcadores de superficie que están intentando reconocer al antígeno. Esto, cuando nacemos, ya todos nuestros linfocitos B tienen seleccionado a qué antígeno van a dirigir la respuesta inmune. Esto es muy importante que lo entiendan, porque de ahí entendemos también por qué muchas veces no respondemos ante determinados antígenos. Y lo mismo pasa, ya vamos a ver por qué, con el linfocito T. Entonces, si no reconocemos, no hicimos el rearreglo para reconocer a determinada estructura, por ejemplo, un antígeno de un cáncer, no vamos a poder hacerlo nunca. ¿Por qué? Porque no lo seleccionamos cuando teníamos la oportunidad de hacerlo. No se conoce muy bien cómo es que se hace esta selección, o sea, el mecanismo, el mecanismo sí, ya lo vimos al splicing, pero cómo es que se elige uno y no se elige otro, eso está en estudio, está medio verde, todavía no se conoce mucho. ¿Se entendió esto? Es una simplificación a lo mejor burda, pero es esto. Sí, se hacen mucho la cabeza cuando se les pide la parte de genética de la diversidad. Es esto, es explicar esto, nada más, nada más. Vamos a compartir entonces pantalla para seguir con genética de la formación, a ver si puedo compartir. Bien.
Entonces, habíamos visto que las secuencias estas de señal de recombinación estaban a ambos lados para poder doblarlo al ADN. Tenemos el ADN, podemos doblarlo, lo pegamos y cortamos acá y cortamos acá. Entonces, este pedacito que estaba acá, yo lo puedo unir a este pedazo que estaba acá. Todo lo que estaba en el medio fue. ¿Por qué? Porque yo hice esto. Lo pegué acá.' 3', 5', se pegan, como son palindrómicas, o sea, se leen lo mismo de 5' a 3' que de 3' a 5', listo. Se pegan y fue. El resto se corta. ¿Mm? También es una simplificación demasiado grande de lo que es el splicing, pero no hay una traducción, no hay una palabra en castellano que se traduzca splicing. Si lo buscan van a ver corte, corte y pegado, o corte y empatillado, pero no hay una palabra que la sustituya. Como vimos que las cadenas livianas lambda tenían 4 segmentos, del lado 3' de cada segmento B hay una de estas secuencias de señales de recombinación de 2 vueltas, mientras que del lado 5' hay una señal. Bien. La disposición no es casual, esto está tomado textual del libro, ya que el reordenamiento de los segmentos se debe al emparejamiento de 2 secuencias de señales de recombinación. De este modo solo se pueden emparejar una señal de recombinación de una vuelta con una de 2 vueltas. Esta regla asegura que los segmentos variables livianos solo se unan a un segmento J, un liviano, y que los segmentos variable, diversidad y J se unirán en el orden adecuado. Aquí está. El heptámero, el nonámero, 12 pares de base, 23 pares de base. Gracias a eso, tac, tac, se corta la cadena. Como ya les dije, no hay un reconocimiento completo de qué es lo que pasa con las señales de recombinación. Se han identificado varios genes de señales de recombinación, entre los más comunes son el RAC1 y el RAC2, y esto hace que se pueda cortar el ADN y de esta manera hacer el reordenamiento. Bien. El mecanismo del ARN es un poco similar. Solamente se puede hacer en el núcleo. Bueno, está formado por 5 ribonucleoproteínas nucleares pequeñas y otras auxiliares. También se pliegan y desaparecen de esa manera las secuencias no codificantes o intrones. Se pliega, fuera intrón, quedan solamente exones. Templado primario, esplasiosoma, fuera intrones. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo es la dinámica? Perdón. Dime. Perdón, me quedó una duda. Dime. Eso que se pliegan y se elimina esa parte del medio, ¿es después que quedaron solo los exones? No, el tema es así.
El ADN tiene intrones y exones. El ARN no puede llevar intrones, tiene que llevar solamente exones. Entonces, en el núcleo están estas proteínas especiales, splicesomas, que hacen tac, cortan el intrón, desaparece el intrón y queda solamente el exón, que es la parte codificante. Los intrones son no codificantes, no servirían, ¿me comprendes? O sea, es como que, volvamos a esto, suponte, acá tenés un gen y otro gen, ¿no? En el medio tenés una cosita que no tiene nada que ver, una separación que no tiene nada que ver con el gen que va a servir para identificar al antígeno. Entonces, este pedacito que está acá, cuando esto pasa del ADN al ARN, tiene que desaparecer para que se pueda unir primero al J y después al segmento constante. Todos los espacios que había en el medio tienen que desaparecer del ARN. No pueden seguir. Porque son cosas molestas, pongámosle así. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, gracias. ¿Mm? Bien. ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo se da esto? Es muy interesante. Fíjense. Vamos primero a los genes de cadena pesada. ¿Mm? Primero, entonces, se produce la recombinación, habíamos visto. Primero era la recombinación de J, luego B de J, y si esa recombinación es no productiva, o sea, no está bien hecha, la célula no lo puede hacer, vuelve nuevamente sobre el otro cromosoma. Ustedes se acuerdan de histología que se le llaman alelos a los caracteres que están, digamos, expresados en los dos cromosomas, en el paterno y en el materno. La naturaleza, para asegurarse que exista este tipo de diversidad, generó la exclusión alélica. O sea, que van a producirse el reordenamiento en el gen primero materno o paterno. Si el reordenamiento acá no es productivo, entonces se pasa al otro alelo. Nunca es alélico. Hay siempre exclusión alélica, solamente o del materno o del paterno, para asegurarse entonces la diversidad. Cuando el reordenamiento no es productivo, se pasa al otro cromosoma. Si el reordenamiento entonces es productivo, se instala cerca de el gen mu y del gen delta, se instala y a partir de ahí entonces se produce la cadena mu y la cadena delta. Pero todavía no es una IgM ni es una IgG. Todavía tiene que pasar al reordenamiento de los genes de las cadenas livianas. Primero, entonces, se produce o se intenta producir el reordenamiento de cadena kappa.
Reordenamiento de cadena capa, entonces, primero, habíamos dicho VJ, si el reordenamiento no es productivo, se pasa a capa del otro progenitor. ¿Mm? O sea, primero se intentó reordenar el gen de mamá, el gen de mamá no fue productivo, se pasa entonces al cromosoma de papá y se intenta reordenar los genes en el cromosoma paterno. Si tampoco es productivo, se pasa a uno de los cromosomas de cadena lambda. Entonces, primero capa de uno de los progenitores, si no funciona va al otro capa del otro progenitor, si eso no funciona va al lambda de uno de los progenitores, y si eso no funciona va al lambda del otro progenitor. Supongamos que en alguno de los momentos se produjo un reordenamiento productivo, se instala entonces junto con el gen de cadena constante, y a partir de ahí se transcribe en el citoplasma la cadena liviana, se arma en el citoplasma el anticuerpo, ya IgM e IgD, y se exporta a membrana. A partir de ahí, entonces, el linfocito B es maduro. Esto es una simplificación extrema. Es más complejo. Sí. Profe, Sí. Dime. ¿podrías repetir desde la parte donde se instala, dijiste, o sea, cuando sucede el reordenamiento, cuando se instala en el gen de la cadena constante? Bien. A partir de ahí, una vez que se instaló en el gen de la cadena constante, se transcribe del ADN al ARN, igual que antes. El ARN, entonces, del templado primario, se eliminan los intrones y ahí pasa al citoplasma, al retículo endoplásmico rugoso. Ahí se produce la cadena liviana y también se arma la estructura de la inmunoglobulina. Ya una vez que la inmunoglobulina está armada, pasa por el Golgi, obviamente, y se exporta a membrana. Esa, entonces, es la etapa final de la maduración del linfocito B. Ya vamos a ver que ese linfocito B todavía tiene que pasar por el control de la médula para ver si esos anticuerpos que generó no pueden atacar estructuras propias, ¿no? Porque imagínense que es una de las posibles causas de las enfermedades autoinmunes, que los linfocitos B hayan seleccionado un anticuerpo, una estructura de anticuerpo que reconoce, por ejemplo, el colágeno. Y es una de las causas, entonces, por las cuales se producen las enfermedades del colágeno. Insisto, es una simplificación. Es una simplificación extrema. Cada paso que yo les he ido contando, hay un control estricto de la médula. O sea, una vez que se produjo el reordenamiento, la célula tiene que exportar a membrana parte de esa proteína, como ya vamos a ver el martes, y cuando la médula ósea detecta esas sustancias, entonces produce sustancias que incrementan la vida del linfocito B inmaduro. Sigue todo el proceso. Si en algún momento no se produjo el reordenamiento productivo, no exporta membrana nada, la célula entra en apoptosis. La célula se suicida. Tanto sea por mecanismos propios como por mecanismos inducidos por la médula.
lo que me interesa es que ustedes entiendan. Tenemos el reordenamiento de las cadenas pesadas. Hacemos cadena mu y cadena delta. Hacemos el reordenamiento de la cadena liviana. Primero capa, con exclusión alélica siempre. En algún momento se hizo capa, fantástico. Se genera capa, se arma la inmunoglobulina como la vimos, a otra cosa mariposa. La célula B está madura y puede salir de médula ósea una vez que se ha corroborado que no reconoce antígenos propios. Eso sería lo fisiológico. Entonces, un linfocito B solo produce un tipo de inmunoglobulina, con un tipo de cadena pesada y un tipo de cadena liviana. Ya vamos a ver que cuando toma contacto con el antígeno, se produce la internalización del antígeno, se procesa ese antígeno, se presenta al linfocito T, y por esa interacción con el linfocito T, entonces el linfocito B hace un cambio increíble, empieza a multiplicarse, lo que se llama expansión clonal, y posteriormente produce entonces el cambio hacia una célula plasmática. Este linfocito necesita también hacer un cambio de isotipo. O sea, la inmunoglobulina G es mucho más fácil de producir, más rápida, y en la escala evolutiva apareció última. Entonces, se produce un nuevo rearreglo, desaparece el gen mu y el gen delta, y empieza a leerse el gen constante de cadena, por ejemplo, gamma, o de cadena alfa, o de cadena épsilon. Entonces, esa célula, a partir de ese momento, va a ser solamente IgG. ¿Por qué? Porque el gen de cadena mu y el gen de cadena delta lo digirió. No puede hacer nunca más esa célula IgM. ¿Por qué? Lo digirió. ¿Queda claro este punto? Ya lo vamos a volver a tomar. Bien. Un linfocito B produce inmunoglobulina con una sola especificidad. ¿Por qué? Porque la seleccionó, porque se adaptó a esto, dijo, voy a producir esta especificidad. Chao. El resto se digirió. ¿Puede haber cambios? Sí, ya vamos a ver. Siempre, 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 siempre hay exclusión alélica. Muy bien. ¿Cómo puede ser que haya tantos anticuerpos distintos? Fíjense, por empezar, hay múltiples genes B. Por ejemplo, si yo tengo este codón, citosina, 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 genero prolina. Si tengo timina, guanosina, guanosina, genero triptófano. Ahora, si por una de esas casualidades se corre o desaparece la timina y se corre una citosina junto a guanina, guanina, ya no tengo triptófano, tengo arginina. Vamos a ver a qué me refiero. Dijimos, citosina, 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 voy a hacer citosina, 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 voy a hacer prolina. Si tengo guanosina
timina, guanosina, voy a hacer triptófano. Entonces, tengo triptófano, y si no tengo arginina. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre este aminoácido cuando solamente cambié una base? Una base. Tengo este y de buena a primera saco una base y sintetizo esto. ¿Es loco? Sí, es muy loco, pero es así. Es así. Entonces, vuelvo a decir, triptófano, arginina. No tiene nada que ver. Y solamente cambié una base. Tengo que volver. Bien. Cuando se producen entonces las uniones BJ, BDJ, se puede hacer este bolonqui, debido a la diversidad de uniones. Pero también puede haber inserciones. Supónganse que yo tenía, o sea, citosina, 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 citosina. Si corrí uno solo, saqué esta timina, me quedó triptófano. Saco triptófano. Pero si yo saco la timina y guanosina y me queda citosina, citosina, guanosina, tengo otra prolina más. ¿Se llega a entender? Perdón por la expresión, el despelote que se arma porque falte una o dos bases. Cambia completamente y absolutamente la estructura de la proteína que se estaba armando. Es como si yo, volvamos a las herramientas, tuviese que armar esto y cambié una o dos bases y genero esto. Nada que ver. Gracias a eso tenemos el arsenal de anticuerpos distintos para responder ante cualquier antígeno. Acá más de lo mismo. Ahora, hay unas secuencias en las cuales se produce la separación de la cadena de ADN y inmediatamente enzimas tratan de reparar esta secuencia y colocan ahí bases, y esas bases que colocan generan más diversidad todavía, porque cambian absolutamente toda la conformación original. Y eso es una mutación somática. Entonces, fíjense que en la cadena, en la porción variable de las cadenas tanto livianas como pesadas, existen zonas de una mayor diversidad. Y justamente es esta zona, acuérdense que yo le dije que el gen J codificaba para
4 más o menos, 4 a 8 aminoácidos. Y es en esta zona, justamente, de la unión B, que codifica para allá, con J, que codifica para acá, es donde se produce la mayor diversidad. La mayor diversidad de conformaciones. Eso, entonces, va a formar una estructura que va a adaptarse en otro momento a distintas conformaciones de antígeno. La hipermutación somática, se los leo porque es textual, se produce una vez que los linfocitos B contactan con el antígeno y migran a los folículos linfoides para crear centros germinales. Esto ya se los había adelantado. Por lo que los genes reordenados de una región variable, tanto de cadena liviana como de pesada, sufren una altísima tasa de mutación que va generando continuamente nuevas variantes de inmunoglobulinas a partir del reordenamiento génico original. Esto hace que las células que mutan tengan una mayor o menor adaptación al antígeno. Las que tienen una mayor adaptación sobreviven, las que tienen una menor adaptación al antígeno las eliminan. Este mecanismo evolutivo apareció ya al comienzo de la filogenia de los vertebrados. Fíjense que los tiburones tienen entre 250 y 300 millones de años sobre el planeta y no han evolucionado mucho más de lo que eran en un comienzo, y ya el mecanismo existe en los tiburones. El número de mutaciones se va incrementando durante la respuesta inmune, sobre todo en las respuestas secundarias y ulteriores. En la medida en que va entrando nuevamente el antígeno, se van produciendo más mutaciones y se va incrementando, de cierta manera, la especificidad hacia el antígeno. Bien. Conforme aumenta la edad del individuo, aumentan las mutaciones. O sea, cuanto mayor cantidad de veces toma contacto con el antígeno, mayor cantidad de veces hay mutaciones. Por lo tanto, hay una mayor adaptación al antígeno. Entonces, parece que la hipermutación somática va ligada de alguna manera al cambio de clase, ya que no afecta a la IgM, pero sí afecta a la IgG. Les había dicho que la IgM, el gen de IgM e IgD desaparecen, por lo tanto, las mutaciones van a ser básicamente sobre IgG, porque IgM ya desapareció. Algunas de las variantes aleatorias son de mayor afinidad que la original, ya se los expliqué, y otras eran de menor, las de menor se eliminan. Por lo tanto, el antígeno va a dirigir el proceso selectivo que va a ir mejorando con las constantes nuevos encuentros con el antígeno, va a ir mejorando la afinidad que tienen los anticuerpos por él. Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Si nosotros pensamos que, así en líneas generales, porque cada autor da un número distinto, no me interesa que sepan lo que dice esto o lo que dice Rojas. Le pongo números redondos como para entenderlo. Si los segmentos de las cadenas variables en las cadenas H son aproximadamente 1000, y en las cadenas livianas 300, si los genes D son 25, entonces ya tengo 25.000 posibilidades distintas. Y después esas 25.000 las tengo que multiplicar por 6, que son los genes J, que me agregan diversidad. A ver si me explico de acá.
vamos a anotar. Supónganse que yo tengo un gen B1 que tiene posibilidad de tomar contacto con D1, con D2, y así sucesivamente hasta D25. ¿No? A su vez, D1 tiene posibilidades de tomar contacto con J1, con J2, con J3, y así sucesivamente hasta llegar a J6. ¿Se dan cuenta por qué multiplico 1000 por 25 por 6? Porque son todas las posibilidades que se van sumando. Y esto lleva a una más o menos teórica posibilidad de 1,5 por 10 a la 5. Pero esta es la mitad de la manito del anticuerpo. Tengo la otra mitad, que son la cadena liviana. Es como si una de estas herramientas estaría dividida por la mitad, o un cuarto sería de cadena liviana y 3/4 serían de cadena pesada. Entonces, ahí tenemos 300 por 5, porque no tenemos gen de diversidad. Entonces, ahí tenemos 1,5 por 3 a la 10. Esto nos da una posibilidad combinatoria de 3 por 10 a la 8. Serían 300 millones. Por 10 a la 6 serían 3 millones. Por 10 a la 7, 30 millones. Por 10 a la 8, 300 millones. 300 millones de posibilidades combinatorias a las cuales hay que sumarle la inserción de las regiones P y N, la diversidad de uniones y las mutaciones somáticas. Esta es la razón por la cual, si nosotros en algún momento armamos una proteína en el laboratorio que no exista en la naturaleza y se la inyectamos a un cobayo, el cobayo va a hacer anticuerpos contra esa proteína, siempre y cuando cumpla con esas condiciones que habíamos puesto en los antígenos, o sea, que tiene que ser digerible, que tiene que tener carga, etcétera, etcétera, etcétera. La dosis también, inyectarlo con un adyuvante. Bueno, esa proteína que no existe en la naturaleza va a generar anticuerpos. ¿Por qué? Por esto. Nada más ni nada menos que por esto. Borremos los dibujos. Bien, este proceso es independiente del antígeno. Acuérdense que se comienza en la etapa embrionaria. Y por supuesto siempre hay una selección clonal final. Va a haber un clon que reconozca a un antígeno y ese clon, en el momento de que toma contacto con el antígeno, hace la expansión clonal. De esa expansión clonal, entonces, van a producirse mutaciones somáticas que van a ir mejorando la capacidad del anticuerpo en las distintas generaciones para adaptarse mejor al antígeno. ¿Se entendió? Sí, Hola. profe. Bien. Bien. Bien.
Vamos a ver otro tema. Vamos a ver otro tema que realmente me interesa que veamos. Que son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Mayor, siempre lo traducimos mal, porque decimos mayor, pero mayor es principal. No se ve, profe. Alcalde también. Alcalde también. Mayor. Entonces, ya hace muchos años, la Real Academia pegó el grito que estaba mal traducido, que tendría que ser principal. A veces se me va a escapar también que debe decir complejo mayor de histocompatibilidad. Pero bueno, correctamente es principal. Muy bien. Esto... Profe, todavía no se ve. Ah, sí, es verdad. Acá dice que no se puede compartir. Aguárdenme, por favor. Veo a ver si... ¿Qué pasa? Porque no me deja compartir la pantalla. Ahí sí. Sí, ahora sí se ve. Muy bien. Entonces, es lo que yo les decía. Major Histocompatible Complex es complejo principal de histocompatibilidad. Es sinónimo de HLA. ¿Por qué? Porque esto fue identificado inicialmente en HLA, es antígeno linfocitario humano. Fue identificado originalmente en linfocitos, por eso quedó como antígeno linfocitario. Pero son sinónimos, no pasa nada. Bien, esto lo he tomado de esta publicación que tienen acá. Pueden ver lo de ahí. Fíjense, el anticuerpo, el complejo principal de histocompatibilidad o el receptor de antígeno de la célula T, todos tienen una conformación similar. Esto llevó entonces, cuando se avanzó con el estudio de las proteínas, en agruparlos en lo que se llamó familia de inmunoglobulinas, superfamilia de inmunoglobulinas, porque todos tienen una conformación similar. Estos HLA, o complejo principal de histocompatibilidad, están íntimamente relacionados con el proceso de reconocimiento, ya que es nuestra huella digital molecular, es lo que nos identifica como seres dentro de nuestro cuerpo. También es lo que va a generar el reconocimiento entre las células para la activación, es lo que va a producir que cada célula tenga que estar permanentemente informando al sistema inmune de cómo es su metabolismo proteínico. Cada célula de nuestro organismo, excepción de los glóbulos rojos, cada célula de nuestro organismo está permanentemente expresando partes de su metabolismo proteínico, se lo presenta al sistema inmune, y es el sistema inmune el que tiene que decir si es propio o no es propio.
El inconveniente está cuando zafa esas células que reconocían lo propio del control del timo o de la médula ósea, y ahí tenemos una enfermedad autoinmune. Estas, entonces, moléculas del complejo principal de histocompatibilidad poseen una enorme variabilidad genética. Son, como acá les digo, poligénicas. Significa que hay varios genes para cada clase de moléculas. Y son polimórficas. Tremendo polimorfismo. Tremendo polimorfismo. Y además se heredan como haplotipos, que son combinaciones de alelos, o sea, combinación de alelo mamá, combinación de alelo papá. Acá no hay exclusión alélica, acá hay codominancia. Combinación de alelos de diferentes loci en un cromosoma y que son transmitidos juntos. Tenemos entonces el clase 1, que está en todas las células, excepto los hematíes. Tampoco está en células del ojo, del sistema nervioso, las células las espermátides, pero bueno, no importa. Lo que quiero es que recuerden que no está en los hematíes, pero están, por ejemplo, en las plaquetas. Y están codificados por 3 locus. Hay otros más, pero básicamente los más importantes son 3 locus. Se llaman HLA, insisto, antígenos linfocitarios humanos, es sinónimo de complejo principal de histocompatibilidad clase 1, A, B y C. Como tienen una estructura igual que las inmunoglobulinas, van a tener una cadena pesada y una cadena liviana. La cadena pesada, en el clase 1, es una glucoproteína de transmembrana, o sea, está clavada en la membrana y pasa un pedazo al citoplasma, y la cadena liviana es la beta 2 microglobulina, que no está codificada por los genes del clase 1, sino que es independiente, y no está anclada en membrana, está pegada a la cadena alfa. Esta estructura, este complejo molecular, es reconocido por los linfocitos CD8, los citotóxicos. Y esto nos está diciendo que estas proteínas son las que van a estar mostrando los antígenos al sistema inmune. Estos son las proteínas, entonces, que están mostrando en el exterior de la célula al sistema inmune qué tipo de metabolismo proteínico hay dentro de la célula. ¿Por qué? Porque si esa célula llega a ser infectada por un virus, inmediatamente el sistema inmune reacciona y mata a la célula. Y de esa manera se evita la multiplicación viral. Este es el problema. Por esta razón es que la gente se puede morir por una infección por coronavirus. Las células del pulmón se infectan, presentan proteínas de coronavirus y el sistema inmune va y las mata. Va y las mata, así, como suena. No tiene piedad, porque tiene que evitar, entonces, que esa información genética viral quede en el organismo. Yo les dije en las primeras clases que la inmunidad es el precio que pagamos por mantener la constitución orgánica original inalterada.
Ahora, los clase 2 son muy específicos, se encuentran solamente en las células que son presentadoras de antígenos, se les llama, como son los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Están codificados por el locus HLA-D con un montón de sublocus. Va a controlar la respuesta inmunitaria. Va a controlar la respuesta inmunitaria a tal punto que hay muchos de estos HLA-2 que están directamente relacionados con patologías. Codifican también las proteínas para procesar a los antígenos. Acá van a tener dos cadenas, una cadena pesada, una cadena liviana. Las cadenas pesadas van a tener una porción constante y una porción variable. Me olvidé decirles en las cadenas de clase 1 que tienen dos porciones variables y una constante. La cadena liviana también tiene dos porciones, dos dominios, uno constante y uno variable. Este HLA-2 es reconocido por los linfocitos CD4, que son los helper. El linfocito helper es el gran regulador y productor de citoquinas. Sigamos. Profe, dijo Dime. que en el complejo de histocompatibilidad el 1 sería, tenía dos cadenas constantes, dos variables y una constante. Y el otro... Cadenas una y una. no, dominios. Es una cadena que tiene dos dominios variables y uno constante. Ya lo vamos a ver, ya vamos a profundizar el tema. Tranqui, ya lo profundizamos. Esto es solamente una introducción. Tranqui que ya lo profundizamos. Bien. La estructura molecular básica, codificada en el ADN, una gran variedad de secuencias de aminoácidos, es la identidad macromolecular, es la huella digital molecular. Es sumamente importante que cada individuo tenga su identidad y que ésta se mantenga inalterada. Y que el sistema inmune, gracias a esto, sea capaz de reconocer qué es lo propio que heredó de sus padres y eliminar todo aquello que haya entrado o que haya cambiado. Porque el cambio puede significar cáncer. Bien. El HLA-1, habíamos dicho que recoge los péptidos del interior celular, lo transporta a la superficie, y el linfocito T citotóxico es el encargado de discriminar si el metabolismo celular está bien, porque es lo que debe ser, de acuerdo a el ADN, o si no lo es, si es una proteína viral. Es el primer paso, entonces, de la respuesta inmunitaria. También el NK va a reconocer al complejo principal de histocompatibilidad. Si el NK reconoce que esa célula es propia, se suelta y sigue. Si el NK no reconoce a la célula como propia, entonces le induce la muerte por apoptosis. También respuesta inmune específica, tanto celular como por anticuerpos, ¿no? El linfocito T va a reconocer al HLA por el receptor y el antígeno lo va a reconocer por una estructura que se llama TCR, que es receptor de células T. Este es el responsable
de que sea tan difícil encontrar un donante de órganos. A punto tal de que es imposible, salvo que sea un mellizo, un gemelo idéntico, de encontrar dos personas iguales. Acá está. Este es lo que yo te decía. Tenés una estructura pesada con un pasaje en la membrana y una cola intracitoplasmática. Acá tenés entonces entre alfa 1 y alfa 2, que son los fragmentos, digamos, variables. Acá tenés una zona que se llama nicho, ranura, hay muchas formas de llamarlo, en donde se instala el péptido antigénico. Y lo complementa la beta 2 microglobulina, la cadena beta. Profe, ¡Eu! ¿puede volver por favor a la diapo anterior? ¿Cómo no? ¿Aquí? Profe, entonces todo lo que explicó recién hacía referencia al 1 solamente. Sí, 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 sí. Ah, bien, gracias. Sí, 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 sí. O sea, está directamente relacionado con el rechazo de injerto, está directamente relacionado con el reconocimiento, está en todas las células, por lo tanto, es el que nos da la identidad molecular. Esto es lo que nos dice, este tejido es mío, este tejido no es mío. Y por eso yo les decía en otras clases que antígeno es una estructura, no significa que sea propio o ajeno, no significa que sea agresivo o no, porque el antígeno de histocompatibilidad es propio. No significa que genere una respuesta inmune en su contra, por el contrario, cuando reconoce el NK que es el propio, se suelta y sigue. ¿Se entiende? Por eso es antígeno, y la diferencia con inmunógeno, que sí es ajeno y que sí va a estimular una respuesta inmune. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, se entiende. Párenme si no soy claro, porque muchas veces me vuelo y no aclaro las cosas. Bien, acá está un poco lo que ya hemos hablado. Dos cadenas polipeptídicas, una larga alfa y una corta beta, llamada beta 2 microglobulina, 4 regiones, la ranura que está formado por los dominios variables alfa 1 y alfa 2 de la cadena alfa, región similar a las inmunoglobulinas, y el segmento constante que es la alfa 3, altamente conservado, igual que la región constante de las inmunoglobulinas. Esto es el que reconoce el CD8 de los linfocitos T citotóxicos y que permite la unión de ambas células. Es lo que yo les estuve explicando. Región de transmembrana, región intracitoplasmática. La cadena alfa posee 340 aminoácidos, no importa. Una es muy grande y la otra es chiquita. Y aquí está. Como entonces esa ranura que hablábamos aloja al péptido. Y esto, entonces, lo que el linfocito T a través del TCR va a reconocer siempre y cuando previamente el CD8 haya reconocido al complejo principal de histocompatibilidad. Más, fíjense acá están las famosas alfa hélices y los beta plegamientos, los beta plegamientos y las alfa hélices, beta plegamientos, que hacen una estructura, esto es más
más parecido. Esto en rojo sería el péptido antigénico. ¿Y cómo interactúa? No es que lo va agarrando. El péptido antigénico va teniendo atracciones y repulsiones en la estructura de la ranura. Entonces, el mapa simplificado sería que se encuentra el clase 1, A, C, B, nada más que se lo identificó primero al B, y después estaría el 2, que sería, primero se dijo 2D, DR, pero después se encontraron que había DR, DQ, DP, DM, ya lo vamos a ver. Esto es más, no es simplificado, es lo que realmente es. Sigamos, para que no se me asuste. Bien. Importante para tener en cuenta. En el humano existen 3 genes que son los que primero se identificaron y son los clásicos, que son los que cumplen la función de presentar el péptido antigénico al linfocito TCD8, al citotóxico. Y esto sí quiero que les quede muy claro. Los 3 se expresan simultáneamente y en forma codominante. O sea, voy a tener A, B y C de mamá, A, B y C de papá. O sea, voy a tener 6 cadenas distintas en la superficie que me van a estar presentando los determinantes antigénicos de la producción proteica que tenga la célula que los está portando. La beta 2 microglobulina es invariante, o sea, siempre la misma para todos. Fíjense esto. Esto lo acabo de sacar, siempre antes de dar la clase entro en esta página que ahora se las voy a nombrar. Y les puse esto porque realmente marca cómo fue creciendo el conocimiento respecto a los complejos principales de histocompatibilidad. Fíjense lo que es desde el 87, que apenas fueron descriptos. ¿Ustedes cuándo nacieron? ¿2000, 2002, 2001? Esto es lo que se conocía. Fíjense hoy. Bien. Dijimos, se expresan en todas las células, menos en los glóbulos rojos. Tampoco en el silicio trofoblasto, placenta, en las neuronas y en otras células más. Miren ustedes, en 2018 había 13.600 alelos. Mayo de este año, descritos 22.436 alelos. Alelos no significa que todos los alelos codifiquen. De los 6.921 alelos de HLA-A, solamente están identificadas 4.156 proteínas. De los 8.181, 5.090, y de los 6.779, 3.927. Después, las otras, ya vamos a hablar de esto. Si ustedes entran en esta página, www.allieles.org, es de donde saqué toda esta información. Y esto fue ahora. Como de costumbre, antes de empezar el teórico, yo me pongo a sacar los últimos datos para que ustedes tengan toda la actualización.
Ahora, y esto a mí por lo menos me produjo un impacto tremendo. Si tenemos en cuenta que las tres HLA, A, B y C, se coexpresan los alelos materno y paterno, esto significa que cada persona va a tener HLA A materna-paterna, HLA-B materna-paterna, HLA-C materna-paterna. Si yo tenía que eran 4.000 y pico, lo tengo que llevar, a ver, vamos a... Eran 4.156 HLA1A, eso al cuadrado, o sea, 4.156 por 4.156, me da 17.272.336 diferentes posibilidades de tener HLA-A. De las 5.090 proteínas al cuadrado, es 25.908.100 posibilidades de proteínas distintas. Y de las 3.927 proteínas C al cuadrado son 15.421.329 posibilidades distintas de proteína C. Por lo tanto, si multiplico A por B por C, me da esta cifra que están viendo acá, imposible de nombrar, que la podemos resumir diciendo que la posibilidad de que dos seres humanos tengan hasta marzo de este año, tengan dos HLA idénticas, es 6,9, pónganle 7 por 10 a la menos 21. Es imposible. Hoy día, si tenemos una población de 7.000 millones de personas, acá son 6 trillones de personas. Habría que tener para que dos tengan una perfecta comparación de su HLA-1. Bien, como se nombre el HLA, esto lo van a sacar de esa página. Bien, esto me interesa. Siempre hablando de clase 1. La ranura, el nicho, como quieran llamarle, está compuesta por un alfa hélice con 2 paredes opuestas y 8 beta plegamientos. Alfa hélice, se los mostré, beta plegamientos. Esto entonces hace que sea muy polimórfico, o sea, poli mucho, morfi, morfa, forma, muchísimas formas. El péptido que entra en esa ranura o en ese nicho tiene entre 8 a 10 aminoácidos. No es una proteína, es un polipéptido. Entre 8 a 10 aminoácidos. Y se requieren que los aminoácidos sean, digamos, si ese péptido tiene aminoácidos que son liposolubles, los aminoácidos que recubren esa ranura tienen que ser liposolubles, porque de lo contrario se repelerían. Aquí está. Cómo se distribuye. Aquí está. La alfa hélice.
y los beta plegamientos y cómo se distribuye el péptido antigénico. Lo mismo. Bien. Una vez que se identificaron estos genes, se encontraron que había otros genes más dentro de la región. Y también que había pseudogenes. Pseudogenes significan que no tienen no hay una correspondencia, no generan proteínas. O sea, en una época de la evolución, posiblemente desapareció la importancia de estas proteínas. Pero sí quedaron 3 que sí están codificadas, bien codificadas, que son de clase 1B, o no clásicos, que es la HLA-E, la HLA-F y la HLA-G. También hay otras proteínas que tienen otras funciones distintas de la presentación antigénica. Y, ya también lo vamos a ver, existen otros cromosomas distintos en otra zona totalmente distinta que codifica a las proteínas CD1, que son de enorme importancia porque van a presentar a las lipoproteínas. Estas son, por ejemplo, las que van a presentar a los linfocitos las lipoproteínas de las micobacterias, por ejemplo. Y después, bueno, tenemos también un receptor neonatal para FC gamma. Bien, acá otro esquemita muy, muy acotado. Acá aparecen los pseudogenes. Como ven, no expresan los clásicos A, B, C. Los no clásicos E, G, F. En el medio de estos genes se encuentran lo que se le llamó complejo principal de histocompatibilidad 3, que no tiene nada que ver con el complejo principal, sino que está en el medio y por eso se le denominó así, y que codifican proteínas del complemento y las importantísimas proteínas que vamos a ver más adelante, que es el TNF-alfa y el TNF-beta. Están en el brazo corto del cromosoma 6. Bien. Es lo que yo les decía. Cromosoma 6, brazo corto, clase 1, clase 2. Más de lo mismo, no perdamos tiempo. Rápido, les doy los no clásicos y dejamos para el martes, si Dios quiere, dar el HLA2. Los no clásicos, entonces dijimos que era el E, es mucho menos polimórfico, fíjense que solamente tiene 271 alelos y 110 proteínas, nada si lo comparamos con las otras. Se expresa en todas las células, pero no interactúa con TCR. Es ligando del receptor inhibidor de las células NK. Es de tremenda importancia, ya que la expresión en células del trofoblasto, o sea, de la placenta, genera la tolerancia a las proteínas fetales. O sea, cuando las chicas estén embarazadas, van a tener dentro de ellas la mitad de una carga genética que no es propia. Siempre
se especulaba de qué manera entonces la mujer toleraba esa media carga de su hijo que pertenecía al padre. Y sencillamente se lo explicó cuando se llegó a determinar que en la placenta la expresión del complejo principal de histocompatibilidad E generaba inmediatamente la tolerancia a esa célula. ¿Mm? La F también es poco polimórfico, se expresa en algunos tejidos, puede unirse a receptores inhibidores y más que nada es intracelular, o sea, ¿para qué sirve? No lo sabemos. El G, un poco más polimórfico que el anterior, se expresa también en células trofoblásticas y de médula ósea, en el timo. Existen isoformas solubles, sus ligandos serían las células NK, y el tema es que se las han descrito en células tumorales y se supone que estos seres inmundos que nos mata a muchísima gente generan la tolerancia a través de la expresión de las proteínas alteradas en HLA-G. Tendría importancia el desarrollo embriológico fundamental, esto está descrito en ratones. Bien. Los otros pseudogenes. Y esto se lo dejo para la próxima. Porque esto es importante. Faltan 5 minutos. Me gustaría que me trasladen las preguntas o las dudas que les haya quedado. Así no pisoteo el horario de otros docentes. ¿Dudas, inquietudes? Lo que estaba en la superfamilia... De las inmunoglobulinas. Todas sí. las estructuras son parecidas. O sea, tenés una proteína que es globular, con una porción constante y una porción variable. Todas tienen más o menos la misma genética, todas tienen la misma características de formación. Yo solamente le doy la de los anticuerpos, no le doy ni la del complejo principal ni la de los receptores de células T para no agrandar, porque si no, imagínense, si esto es complicado, si yo se los complico un poco más. No tiene ningún sentido. Sí, quiero que entiendan la parte de anticuerpos y que los otros es similar, punto. Complejo principal de histocompatibilidad, recuerden, están en todas las células nucleadas y también en las plaquetas, y la función básica y elemental es la de presentar al sistema inmune el metabolismo proteico interno. Si el metabolismo proteínico es normal, no hay ningún linfocito T citotóxico que pueda reconocer eso, ya que los que lo reconocían los mató el timo. Y si llega a alterarse, o sea, una célula cancerígena, esa célula sería inmediatamente eliminada. Los cánceres surgen cuando no tenemos la capacidad para responder, o bien esa célula cancerígena tiene la capacidad de expresar sus proteínas en estas estructuras que son tolerogénicas. ¿Se entendió?
Sí, profe, gracias. Muy bien. Criaturas, que tengan un hermoso fin de semana. Vamos a estar medio pasados por agua el sábado, pero bueno. Los espero, si Dios quiere, el martes para terminar con este tema y seguir con procesamiento antigénico que está directamente imbricado con esto, ya que la célula captura el antígeno. Siempre les hago la comparación, a algunos no les gusta, me disculpo a los que son veganos, pero imagínense como que es una vaca, la tienen que sacrificar, la tienen que matar, y después la van a ir trozando, la van a ir digiriendo para que pueda aparecer un bife en una góndola. Lo mismo hace la célula. Entra la bacteria, la mata, la corta en pedacitos, y esos pedacitos los va a presentar en el clase 2 al linfocito T helper, para que el helper estimule al linfocito B a producir anticuerpos, o al linfocito, perdón, al macrófago a matar a la bacteria. Es lo que sigue, digamos, de la parte de respuesta inmune. Nos queda la semana que viene presentación antigénica y nada más. Posiblemente terminemos posiblemente no, terminamos entre martes y jueves. ¿Estamos? Muy bien. Pequeñines, los veo el martes. Profe, ¡Eu! te consulto, Dime. lo que dimos la clase pasada y lo que dimos hoy, ¿alcanzaría que lo estudiemos desde la clase y no del apunte? Porque yo estuve viendo y es bastante complejo. Es Estos dos complejo. teóricos. Son complejos, los teóricos son complejos. El problema está en que, bueno, si lo grabaste al teórico, está bien, pero si no lo grabaste, se te pueden escapar cosas. Y si vos tenés el libro y tenés un escudo, el libro, el apunte, es tu escudo. Siempre, y pasó en el parcial pasado, que había un error que no fue salvado en uno de los apuntes, y bueno, el flaco se basó en que en el apunte decía eso, y bueno, era un error en una tabla. Y bueno, estaba bien expresado en el escrito, pero en la tabla estaba mal, y bueno, se lo aprobó. Entonces, el apunte es su gran defensa. El libro es su gran defensa. Lo que dice el libro es lo que dice el libro. Si tiene una tabla de lo que está en los teóricos, es bárbaro, fantástico. Pero si fue lo que yo dije y ustedes no lo entendieron, o si lo entendieron al revés, es un problema. ¿Me comprenden? Claro, profe, sí, se entiende. Entonces, si está en una tabla, si está en un esquema, él tiene esa defensa, está en la tabla. Pero si se dijo, y acuérdense, esto para siempre, las palabras se las lleva el viento, y también para su vida profesional es importante. ¿Usted es alérgico a esto? No, no soy alérgico a nada. Pumba. Ah, sí, no me acordaba pero usted me dijo que no era alérgico, y bueno, las palabras se las lleva el viento. En cambio, usted me pone la firma que no era alérgico, usted me puso la firma que no era alérgico. ¿Se entiende? Muy Sí, bien. profe. Niños, los veo el martes. Adiós, hasta luego. Buen fin de semana. Chao.